Hola, buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. En el capítulo anterior creamos un equipo en Inglaterra con los famosos Niños Maravilla para poder ganar la Champions, y en menos de 2 temporadas nuestro equipo subió 2,5 estrellas, haciendo que subir de categoría sea más fácil. Y en este capítulo verán cómo pasamos de la quinta división a la Premier en busca de algún puesto de la Champions. Bueno, los dejo con esta aventura. No olviden suscribirse, seguirme en TikTok y dejar tu like y compartir el video. Los dejo con la aventura. Después de subir vemos que nos dan 267.000 pesos y sube un canterano el cual vamos a vender, y rechazamos una oferta por uno de nuestros jugadores. Vemos que la Community la gana el Manchester City, la Supercopa de Europa la gana el Aston Villa. Les quería enseñar que ya somos un equipo de 3 estrellas, donde vemos que nuestro mejor jugador es Cerrato, Yupanqui, Carlinos y De Witt, pero está lesionado. Jugamos la primera ronda de la FA Cup contra Hartlepool, donde terminamos ganando 1-0. Ya en la segunda ronda, nos toca enfrentar a Wimbledon, en donde terminamos ganando 1-0. Nuevamente, ya estando en mitad de temporada, les muestro que Cerrato, Medina, Carlinos, De Witt, Yupanqui son nuestros mejores jugadores. Vemos que Cerrato es nuestro goleador con 18 goles, y nuestro mejor Giesue con 7-1, y les muestro las estadísticas de mis jugadores. Jugamos la tercera ronda de la FA Cup, y nos toca enfrentar a Southend, donde terminamos ganando por 4 goles, y les muestro que en la liga vamos invictos con 67 puntos. Vemos que Cerrato es el asistidor, es a Cerrato con 10, y a Yupanqui con 9. Vemos que en la cuarta ronda, nos toca enfrentar a Manchester City, y nos terminan ganando 3-0, y nos eliminan de la copa. Vemos que la carábola gana el Manchester City. Vemos que sale el periódico mencionado que queremos la copa, y simulamos el siguiente partido, donde terminamos goleando y ganamos el título a falta de 9 jornadas, donde tenemos 105 puntos y vamos invictos. Vemos que a falta de un partido, vamos con 129 puntos y invictos. Vemos que el goleador fue Cerrato con 43 goles, y Yupanqui con 27, y los asistidores fueron Paco con 20 y Cerrato con 19. Vemos que nuestro goleador fue Cerrato con 44 puntos, y nuestro mejor jugador fue Ribacildo con 7-1. Simulamos el siguiente partido, y goleamos 4-0. Vemos que la FA Cup la gana Manchester City, la Conferencia la gana Milán, la Europa la gana Chelsea, y la Champions la gana Bayern. El desafío de clubes lo gana Chelsea, y la Copa Internacional la gana Chelsea. Pasemos a la siguiente temporada. Les muestro las estadísticas, donde vemos que Cerrato fue nuestro goleador. Nuestro mejor partido fue un 7-0, y el peor fue un 3-0. Vemos que jugamos 52 partidos, ganando 47, empatando 3 y perdiendo 2. Ya en la siguiente temporada vemos que la Community la gana el Manchester City, la Supercopa la gana el Chelsea. Vemos que nos dan 320.000 por ascender, y sube un canterano el cual vamos a vender, y también nos llegan ofertas por nuestros jugadores, los cuales vamos a rechazar. Jugamos la Carabao, y nos toca enfrentar a Rovers y terminamos ganando 2-1. También les quería enseñar que somos un equipo de 3,5 estrellas. Vemos que nos falta poco para llegar a la Premier. Ya en la segunda ronda de la Carabao, nos toca enfrentar a Bolton, donde nos termina remontando, y nos eliminan en la segunda ronda. Vemos que ya somos equipo de 4 estrellas, donde Cerrato, Ribacildo, Cieler, Medina, De Witt, Carlinos son nuestros mejores jugadores, y vemos que muchos ya tienen 4 estrellas de valoración. Jugamos la FA Cup y nos toca enfrentar a Hartlepool, donde terminamos ganando 2-0. Ya en la segunda ronda, nos toca enfrentar a Southend, donde terminamos ganando 1-0. Pasando a la siguiente ronda, ya estando en mitad de temporada, les muestro que nuestro goleador es Cerrato con 16 goles, y Uwe es el mejor jugador con 6-8 de valoración en la liga. Vamos invictos con 60 puntos. Vemos que Cerrato lleva 15 goles y Yupanqui lleva 8 asistencias.
Ya en la tercera ronda nos toca enfrentar a Exeter y ganamos 4-0. En la cuarta ronda nos toca enfrentar a Leicester y nos vamos a penales donde terminamos ganando 5-4. Vemos que la Carabao la gana el Manchester City. Ya en la cuarta ronda de la FA Cup nos toca enfrentar a Newcastle donde nos terminan humillando y quedamos eliminados. Vemos que sale el anuncio del periódico donde nos dice que estamos a punto de ganar la liga y jugamos el siguiente partido donde quedamos empate y vemos que ganamos otro trofeo. Vemos que a falta de 10 jornadas con 98 puntos ganamos y ascendimos en la liga. Vemos que a falta de un partido tenemos 125 puntos y quedamos invictos. Aquí se me olvidó grabarles las estadísticas de mis jugadores XD, una disculpa. Vemos que la FA Cup la gana Manchester City, la Conferencia la gana Anwar y la Europa la gana Milán, la Champions la gana Liverpool, el desafío de clubes lo gana Milán. Pasemos a la siguiente temporada. Les enseño las estadísticas donde vemos que Cerrato fue nuestro goleador con 42 puntos. Nuestro mejor partido fue un 10-0 y el peor fue un 4-0. Vemos que jugamos 56 partidos, ganamos 46, empatamos 5 y perdimos 2. Pasamos a la siguiente temporada. Vemos que la Community lo gana el Manchester City, la Supercopa de Europa lo gana Liverpool. Vemos que nos dan 400.000 por ascender y sube un canterano el cual vamos a vender. Vemos que también tenemos varias ofertas por nuestros jugadores pero todas las rechazamos. Jugamos la Carabao y nos enfrentamos a Rotterdam y terminamos ganando 2-0. Vemos que ya solo nos faltan 2 ligas para llegar a la Premier y vemos que somos equipo de 4 estrellas y media en donde nuestros mejores jugadores son Cerrato y Bacildo Medina. Carlinos, jugamos la segunda ronda de la Carabao donde enfrentamos a Wycombe y nos terminan eliminando en penales 9-8. Jugamos la FA Cup y nos toca enfrentar a Gillingham y terminamos ganando 2-0. Ya estando en mitad de temporada les muestro que nuestro goleador es Yupanqui con 16 goles y nuestro mejor jugador es Ribacildo con 7. También vemos que tenemos varios jugadores a punto de ser 5 estrellas. Vemos que vamos invictos con 60 puntos. Nuestros goleadores son Yupanqui con 14 y Cerrato con 12 y de asistencias vemos que es Julián Barreto con 10. En la siguiente ronda nos toca enfrentar a Cardiff y terminamos ganando 1-0. Pasando a la siguiente ronda vemos que la Carabao la gana el Liverpool. Vemos que somos ya un equipo de 5 estrellas. Les enseño a mis jugadores y varios ya tienen 5 estrellas. En la siguiente ronda de la FA Cup nos toca enfrentar a Brighton y nos anotan 2 goles y terminamos eliminados. Vemos que nos sale el anuncio del periódico y jugamos el siguiente partido en donde terminamos ganado y tenemos otro trofeo y vemos que a falta de 3 jornadas subimos de invictos. Vemos que a falta de un partido llevamos 125 puntos. Vemos que el goleador esta vez fue Barreto con 30 y nuestro mejor jugador fue Xiao Xuan con 7,5 de valoración y así van subiendo mis jugadores. Vemos que nuestro mejor jugador es Cerrato y Bacildo Medina. Carlinos el lesionado XD. Simulamos el siguiente partido y lo terminamos ganando. Vemos que la FA Cup la gana el Manchester City, la Conferencia la gana el Bayern, la Europa la gana Atalanta. La Champions la gana Liverpool, el desafío lo gana Atalanta. Pasemos a la siguiente temporada. Vemos las estadísticas donde nuestro goleador esta temporada fue Julián Barreto. Nuestro mejor partido fue un 8-0 y el peor fue un 2-0. Jugamos 53 partidos, ganamos 46. Empatamos 6 y perdimos un partido. Vemos que la Community la gana el Manchester City, la Supercopa la gana Liverpool. Vemos que nos dan 533.000 pesos por ascender y sube un canterano el cual vamos a vender y tenemos ofertas por nuestros jugadores los cuales vamos a rechazar. Jugamos la Carabao en contra de Swindon y terminamos ganando 4-0. En la segunda ronda nos toca enfrentar a Northampton y terminamos ganando 1-0. Ya en la siguiente ronda nos toca enfrentar a Coventry y terminamos ganado 5-1. Ya en la siguiente ronda nos toca enfrentar a Bournemouth y nos terminan eliminando 1-0 y quedamos eliminados. Jugamos la FA Cup y nos toca enfrentar a Port Vale y terminamos ganando 3-0.
0. Vemos que a mitad de temporada nuestro goleador es Julián Barreto y nuestro goleador es H. Ayala con 7-1. Vemos que vamos en primera posición y vamos invictos con 63 puntos. Vemos que Cerrato Barreto Pietro Medina, Celino Jauger Carlinos Kaminski Gori Ribacildo de Wiz y el Ertrigao son nuestros mejores jugadores superando los 85 de media. Jugamos la siguiente ronda de la FA Cup y nos toca enfrentar a Bolton y terminamos ganado 2-0. Vemos que la Carabao la gana el Manchester City otra vez al Arenal XD en la quinta ronda. Nos toca enfrentar a Fulham en donde logramos ganar 1-0 y pasar a la siguiente ronda por primera vez. Vemos que en cuartos nos toca enfrentar a Sunderland y terminamos ganado 1-0. Pasando a semifinales, vemos que nos sale el anuncio del periódico y simulamos el siguiente partido y lo ganamos y vemos que ganamos la liga y ascendimos a la Premier y vemos que a falta de 6 partidos con 110 puntos, ya somos de primera. Jugamos la semifinal de la FA Cup en contra de Cristal donde terminamos ganado 4-1 y pasamos por primera vez a una final. Vemos que a falta de un partido nos quedamos con 125 puntos quedando invictos. Vemos que Cerrato es nuestro goleador con 35 goles y también es nuestro mejor jugador con 7-1 de Newcastle y nos vamos a penales en donde nos termina eliminando 4-2 y perdemos nuestra primera final. La conferencia la gana Wolfsburg, la Europa la gana Tottenham, la Champions la gana Real Madrid, el desafío lo gana Tottenham. Y bueno, hasta aquí dejaré el video de hoy donde subimos de quinta categoría a la Premier. En el próximo capítulo buscaremos ganar ese trofeo, la Champions. Espero este video haya sido de su agrado, agradezco por el apoyo y nos vemos en otro video. Gracias por ver, chao.